saludar a los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales una vez más. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este día. Les invitamos a que busquen en sus Biblias Gálatas capítulo número 2, versos del 11 al 15. Invitamos donde va a estar basada la meditación en el día de hoy. Y antes de entrar a lo que es el estudio de la palabra del Señor, voy a invitarles que a los que están aquí presentes, que por favor se pongan una vez más sobre sus pies. ¿Recuerdan ese coro que dice amémonos de corazón? Bueno, ahí el himno está incluido aquí, el coro está incluido aquí en el himnario. Es el 261 y ahí tiene por título Un mandamiento nuevo. Pero es la música de amémonos de corazón. Cantemos. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que os améis también vosotros. Y va a estar basado mayormente en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo del 11 al 15. Gracias, Joel. Ya en estar ahí diciendo otra vez Rubén allá atrás. Hermanos, en esta mañana, por motivos del tiempo, que recuerden que vamos a tener también la sesión de la iglesia. No queremos entonces utilizar bastante tiempo porque pues obviamente hay cosas que vamos a discutir una vez que terminemos con esta meditación, pero quiero que en esta mañana, a través de los dos pasajes bíblicos que se han leído, tanto en la lectura devocional como en la lectura bíblica, podamos captar algunas enseñanzas, algunos principios que el Señor tiene en su palabra en esta mañana a través de la exposición de ella. Una de las cosas que me gusta a mí escuchar cuando tenemos algún culto especial y tenemos oportunidad de dar oportunidad a los testimonios, es cuando los hermanos o las hermanas se refieren a la congregación como su segunda familia. ¿Han escuchado eso? Y en verdad lo es. Es una segunda familia. ¿Por qué? Porque esa segunda familia está compuesta de hermanos. Ustedes están viendo a su hermano. Algunos jóvenes me van a ver como el hermano mayor. Y los que tienen más edad me van a ver como el hermano menor.
pero somos hermanos en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios como creyentes en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios cuando venimos al conocimiento de Cristo y por eso nos llamamos hermanos. A diferencia del concepto que tiene la gente de que todos son hijos de Dios. No, porque no todo el mundo dice hermano Dani, hermano Joel. Solo lo hacemos nosotros que tenemos algo en común y es nuestra fe puesta en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero también tenemos nuestra primera familia, que es nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Pero una de la familia segunda o la familia primera, el propósito principal es que como familia podamos tener unidad y comunión. Pero como somos tan diferentes, a veces eso no ocurre. Tenemos personalidades completamente diferentes, tenemos diferentes conceptos, tenemos diferentes expectativas. Y eso puede crear en nosotros algún tipo de problema. ¿Alguna vez ha tenido usted un problema con un familiar? El que diga que no, lo felicito. Tiene que estar solo en este mundo. Pero qué diferencia tenemos nosotros a veces con nuestros familiares, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y conocemos a nuestros hermanos y mientras nuestra vida cristiana nos damos cuenta que también tenemos ese tipo de problemas. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque no hemos dejado nuestra parte humana todavía. Pero no debería ocurrir porque nosotros queremos buscar, obviamente, es también tener esa unidad y esa comunión los unos con los otros. En el pasaje de la lectura devocional que tuvimos en el Evangelio según San Mateo, ustedes van a ver que tiene por título ¿Cómo perdonar al hermano? Pero para que ustedes y yo podamos entender cuál es el contexto de esta porción, que a propósito solo la incluye Mateo en su totalidad. Y ya les voy a decir por qué. También se menciona en Lucas, pero en Lucas no es tan a fondo como lo tiene Mateo. Esta lección que el Señor le está dando a sus discípulos en esta porción de la lectura devocional que tuvimos anteriormente se desprende de una pregunta que le hicieron al Señor en el capítulo número 18 de Mateo. Dice que los discípulos vinieron al Señor y le dijeron: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En Marcos dice diferente. En Marcos dice que ellos discutían en el camino, ellos mismos, los discípulos, decían: oye, ¿quién será el mayor de nosotros ahí con el Señor? Y como eran tan privilegiados por ser llamados por el Señor, yo creo que empezaron a decir: bueno, será Pedro. Pero Juan diría: bueno, de pronto soy yo. ¿Quién sabe? ¿Quién es el más importante aquí en la Iglesia Bautista Misionera de Tampa? Y dentro de todos nosotros, ¿quién es el más importante? Todos. Somos miembros de un solo cuerpo, ¿no? Todos somos importantes. No hay título, pastor, no le quito ningún mérito, pero delante de Dios usted y yo somos iguales, ¿verdad? Cuidado con esa mirada, pastor. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Pero los discípulos tenían de pronto algún tipo de orgullo, no lo sé, pero querían saber quién era el más importante. Recordemos que el Señor tuvo su círculo cercano, que eran 3, ¿no? Pero en este momento todavía no ha llegado ese tipo de madurez para estos muchachos. Pero en el capítulo número 18 el Señor dice: yo tengo que enseñarle a estos muchachos inmaduros lo que es, quién es el mayor. Y trae obviamente a un niño y le da la figura de un niño y dice: el que no es como el que no se convierte como este niño y se humilla, ese será grande en los cielos. Lo que significa que para nosotros ser grandes tenemos que humillarnos. Se supone que cuando usted quiere ser grande no se humilla. Entonces el Señor toma a este niño y quiere enseñarle a los discípulos que usted tiene que entrar con esa humildad, con esa dependencia del niño.
Eso está en los primeros versículos del capítulo número 18. Pero luego entonces le da otra clase a los discípulos y le dice, cuidado con hacerme tropezar a un niño de esos. ¿Cierto? Que está en los versículos 6 al 9. ¿Y qué quiso decir el Señor con eso? Bueno, tenga cuidado en hacer pecar a uno de mis hijos. Lo que quiere decir que cuidado con tropezar, no me lo haga tambalear. No peque contra su hermano. No haga que su influencia lo haga tambalear en su vida cristiana. Y luego, como una tercera lección, le dice entonces en el versículo 10 en adelante, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué quiere decir la palabra menospreciar? Quiere decir pensar poco de alguien, tenerlo como un bajo concepto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Para que ustedes se den cuenta que para el Señor toda persona es importante, y para ilustrar esa enseñanza, el Señor da la parábola de la oveja perdida. 100 ovejas, se perdió una, el pastor dejó las 99 y fue a buscar a la que se había perdido. Y la enseñanza del Señor a sus discípulos en estos versículos que estoy diciendo es que cada persona es importante para Él. Si usted piensa que usted no es importante para nadie, quiero darle una buena noticia. Para el Señor usted es súper importante. Para el Señor su alma es preciada y cada día lo espera con los brazos abiertos. Aunque esté perdido, y nosotros estábamos en la misma situación, ¿verdad? El Señor dejó las 99 y fue a buscar a cada uno de nosotros. Y como dice Isaías, estábamos en nuestros propios caminos, ¿cierto? Cada uno tomó consigo lo que quiso hacer, hicimos con nuestra vida lo que quisimos hacer, pero llegó un momento en que el Señor nos vio con ojos de misericordia y nos buscó. Cada uno tenemos nuestro pasado y podemos reflexionar y ver cómo el Señor nos ha salvado, ¿cierto? Y gloria a Dios por eso. Entonces, en base a esa parábola que el Señor les está dando acerca de la importancia de una vida, es que llega a esta porción bíblica. Por tanto, dice la introducción de la lectura devocional. ¿Qué quiere decir por tanto? Por tanto, quiere decir que en base a lo que les he dicho, como consecuencia de lo que les acabo de enseñar, entonces viene lo que ahora les va a decir. ¿Entienden el por tanto? ¿Ya? Como consecuencia, por las razones anteriores que les he dado, quiero decirles, por ende también se puede decir, o por lo tanto, si tu hermano peca, aquí viene el problema entonces, es el primer punto que vamos a hablar. Dice si tu hermano peca, lo que quiere decir que existe una posibilidad porque utiliza la palabra sí. ¿Puede llegar a pasar? Sí. Bueno, el Señor lo está diciendo. Miremos quién nos está enseñando primero quién nos está dando esta lección, el mismo Señor Jesucristo. Si tu hermano peca, ¿qué es pecar? Bueno, es toda acción contraria a la ley de Dios. La otra pregunta sería, ¿en qué formas podemos nosotros pecar con nuestro hermano? Acciones, palabras, e incluso pensamiento, pero nuestro hermano no sabe, así que ahí sí podemos pedirle al Señor que nos ayude a no concebir esos pensamientos. Pero mayormente palabras y acciones, ¿correcto? Podemos pecar contra nuestro hermano. ¿Qué hace usted cuando alguien o cuando tiene diferencias con algún hermano? Y déjeme entre paréntesis decirle que está hablando de la familia de Dios, ¿cierto? Entre hermanos. ¿Qué hace usted cuando un hermano de la iglesia ha pecado contra usted? Hay 4 posibilidades. Calla porque no le gustan los conflictos. Segundo, responde, que no se sabe si lo va a hacer de buena manera o no. Y eso se refleja en los rostros, ¿no?
¿Verdad que sí? Se le sube la temperatura, por alguna razón se broncea en un momento. Tercero, va y le dice a otra persona, menos al que tiene que decirle. Y cuarto, habla con ella, que debería haber sido la primera, pero no lo es. Usualmente tratamos de evitar conflictos, pero el evitar conflictos lo único que promueve es que guardemos eso. Recuerden que acabamos de cantar que el resentimiento, ¿no? En el himno. Es como cuando usted tiene un accidente con alguien que no tiene seguro de carro. Y viene el policía y le dice al policía, ¿y usted dónde trabaja? No, yo no trabajo, tampoco tengo trabajo. Y encima de eso le dice, mi licencia está suspendida. Y cuarto, se voló. Entonces usted tiene dos opciones. O sigue con esa amargura en su corazón, o le dice al seguro, arréglame ese bumper y ya, olvidémonos de eso. Pero si usted sigue guardando ese resentimiento, te va haciendo más y más y más y más. Entonces el Señor dice, si tu hermano peca, si llegara a ocurrir esa posibilidad de que tu hermano, o incluso tú mismo, llegues a pecar o a ofender a uno de tus hermanos, entonces el Señor da esta clase de 4 pasos de la manera que nosotros tenemos que hacer, que es por lo que leímos en la lectura devocional. Así que vamos a estudiarlos. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Como decía un pastor una vez y nunca se me olvida, si no tiene Biblia, acérquese a un creyente, por favor. Miremos el proceso ahora. Ya hablamos del posible problema, ahora hablemos del proceso que el Señor mismo quiere que nosotros podamos arreglar este problema. El primero de ellos es hacerlo en privado, ¿no? Porque el versículo 16 dice, o 15, perdón. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Repréndele quiere decir, hazle ver su falta. Que pueda ver en qué, hazle reconocer. Pero obviamente hay que ver unos motivos que pesen, ¿no? No es una simple suposición que yo voy a hacer y voy a ir a reclamarle, sino que tengo que tener unos antecedentes bastante valederos para hacer eso. Pero el consejo que el Señor dice es que tú y yo ve y en privado repréndele, haz de ver su falta. Tú y él solos. Y luego el Señor dice, si te oyere, si él reconoce su pecado, si él acepta que me equivoqué, entonces dice que has recuperado a un hermano. Porque el Señor lo que está buscando es que sea restaurado y que la comunión vuelva a estar, ¿no? Vuelvo a preguntarles acerca de un familiar. Nuestros familiares tienen características bien especiales, ¿no? Nosotros, como si usted pertenece a una familia de más de un hermano, usted sabe que hay diferencias entre hermanos, ¿no? Y usted a veces dice, no, yo no le digo nada porque explota ese tipo. Pero podemos ser nosotros los que explotamos y no nos damos cuenta. Pero dentro de la familia de Dios se supone que hay algún antecedente que nos une como hermanos y tenemos la capacidad de poder decirle a esta persona cuando está errado. Pero también sale la pregunta, cuando alguien le hace un reclamo a usted, ¿usted es lo sensato suficiente para decir, sabes, tienes razón, discúlpame? Eso no es algo muy común en la gente. Es muy escaso. Porque no aceptamos. Por muchas razones. Pero el paso que el Señor da como primera sugerencia es que usted aparte. En privado, hable con él, vaya, tómese un café, pero que sea usted y la persona con que está afectada. Y luego dice que si él te oye, pues entonces, gloria a Dios por eso. Has ganado a tu hermano.
Pero luego según el versículo número 16 dice, pero si él no te oyere, si todavía dice, no hermano, yo creo que usted está equivocado, y yo tengo la razón, y usted también entonces como que no lo vas a torcer porque sabe que hay motivos por los cuales le está haciendo. Entonces aquí el Señor dice, yo quiero que ustedes tomen a 2 o 3, a 1 o a 2, perdón, que vayan contigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste, ojo, toda palabra. Ahora, ¿a quién podría yo buscar? ¿A los que están de acuerdo conmigo? ¿A los que fui y les comenté el problema antes de hablar con él? Porque sabe que en cada historia hay 2 lados, ¿no? ¿Cierto? Si no, pregúntele a alguien que está recibiendo consejería matrimonial. Sí, pero él, pero sí, pero ella, entonces, eso es un problema bastante grande. Los 2 o 3 testigos, o 2 testigos que yo tengo que buscar es alguien que tenga madurez espiritual, que sea alguien imparcial, que sea neutral y que tenga esa madurez sin yo tener ningún tipo de preferencias, ni estas 2 personas tampoco. Que sean lo bastante maduros. Y yo creo que en nuestro caminar cristiano a veces identificamos quiénes son esas personas, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces el Señor dice, toma a 2 personas, pero no para que usted le haya dicho todo el problema anteriormente, porque ya lo preparó, ¿no? Y el pobre que va a estar ahí tratando de ser reprendido de alguna manera, diciendo, pues 3-1, no gano aquí, para nada. Porque se supone que usted y yo ya resolvimos el problema directamente. Pero si todavía persiste, pues hay necesidad de que involucremos a otra persona. En este caso el consejo del Señor es 2. Y en el versículo 17 el Señor dice, pero si no los oyere, caballero, pero ¿cuánta gente tengo que llevar yo para que este tipo reconozca su pecado? Dice, si no te oyere, pues entonces dilo a la iglesia. Y es curioso que el Señor utilice este término iglesia, porque se supone que la iglesia de Cristo no está establecida todavía, ¿correcto? Pero lo hace hablando de la asamblea, quiere decir eclesía, la asamblea, la congregación. Que yo lo tomaría más como la junta directiva, tenemos toda la junta directiva en la iglesia, vamos a sentarnos, tenemos este problema con este hermano, con esta hermana, y necesitamos tomar una decisión como iglesia, porque estamos representando la iglesia. Entonces después dice otra cosa, pero mi pregunta aquí es, ¿puede un creyente llegar hasta este punto? ¿Qué creen ustedes? Veo unas así y otras así. ¿Creen que un creyente pueda llegar a este punto hasta donde hemos llegado? Sí, puede pasar. No debería, pero puede ocurrir. Pero eso lo único que reflejaría era una inmadurez espiritual bastante grande, ¿no? Porque si ya vamos al 4.º punto que el Señor Jesucristo está dándonos aquí, dice que si ya no lo oye ni a la iglesia ni a nadie más, pues entonces tenle por gentil y publicano. Lo que quiere decir, este hombre no es creyente. O esta mujer, porque no quiero dejar a la mujer de afuera, ¿no? Porque si no van a decir que estos hombres... Tenle por gentil y publicano, es un pagano, no ha nacido de nuevo, no tiene esa naturaleza nueva que el Señor da, porque algo debería quedarse. Entonces no creo que un verdadero creyente llegue a este punto 4. Y si llega es porque no ha nacido de nuevo. Es un no creyente, un incrédulo. Y en este tiempo se expulsaba de la iglesia, ¿no? Que era lo peor que le pudiera, o de las sinagogas, era lo peor. Nosotros lo que hacemos es excluirlo de la comunión con sus hermanos porque no ha nacido de nuevo. No le puedo llamar hermano porque todavía no ha recibido esa enseñanza. Todavía tiene esa parte humana dominando su vida completamente.
Entre paréntesis, es curioso que hablábamos con los jóvenes acerca del Espíritu Santo que viene a morar en usted cuando usted cree en Cristo Jesús, que empieza a dar esa capacidad de poder vivir para Dios. De resto no la tenemos, porque el Señor dice ahí en Juan, el mundo no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que cuando usted y yo creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿quién vino a morar inmediatamente en nosotros? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a partir de ese momento a poder llevar la vida que el Señor quiere. ¿Cómo lo hace? Enseñándonos y recordándonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Estamos aprendiendo, nos está enseñando. Y cuando tenga un problema con un hermano ya sabe lo que tiene que hacer. O ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que esos son los 4 pasos. Pero imagínense, un creyente no puede llegar a esos 4. Cuando llega alguien así es un incrédulo que todavía no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo en sí mismo y tiene la incapacidad de ver su falta. Y sí, un creyente puede llegar al primero, al segundo. Y fíjese que el Señor incluso incluye todos estos pasos y dice, si no te oyere. Pero la expectativa es que tanto yo como la otra persona podamos llegar a un mutuo acuerdo gracias a la dirección del Espíritu Santo. Eso es importante. Ahora, el resto de este pasaje, lo que nos está enseñando en los versos 18 en adelante hasta el 20 es que el Señor Jesucristo dice, si ustedes siguen todos estos pasos y llegan a una decisión, el Señor respalda la decisión que ustedes están tomando. Porque dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Si usted sigue los pasos que le acabo de dar. ¿Entienden eso? Porque hay una religión por ahí que dice que usted tiene el poder para dejar pecados y quitar pecados. Lo único que perdona es Dios. Nosotros no. Pero lo malinterpreta. Y el Señor vuelve a ratificar donde estén 2 o 3 y ustedes se unieren. Porque dice, mira, el 19 dice otra vez, os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren. Pedimos la dirección del Señor, hemos seguido los pasos que el Señor me ha recomendado que siga. Hemos tomado esta decisión y tenga la plena seguridad que el Señor respalda su decisión. Porque lo hicieron como Él lo enseñó. ¿Entienden? ¿Entendemos hasta ahí? Eso es si tu hermano pecare contra ti. Ahora recuerde que si es lo opuesto, usted también está supuestamente a hacer lo mismo, ¿no? Si usted va a reclamar, pero no le pueden reclamar, tenemos un problema. Porque hay gente que quiere tener la razón, pero nunca quiere estar equivocada. Desafortunadamente es así. Cabe una pregunta. ¿Cree usted que estos principios podrían aplicarse en nuestra primera familia? ¿Qué cree usted? ¿Se pueden aplicar o no? Ahí ya veo algunas diferencias. Como principio los puedo aplicar, pero que sean efectivos tanto como en la parte espiritual, porque hay gente que sin la ayuda del Espíritu Santo no perdona a nadie. O si lo olvidó, perdono, pero no. Ya estamos viendo aquí algunos testimonios. Desafortunadamente nuestra familia, si no son creyentes, no van a tener este mismo tipo de respuesta hacia lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Mantener una familia unida es tan difícil. Si no planea una fiesta de Navidad, ¿para qué?
De ahí que Pedro pregunte más adelante, dice, Señor, entonces ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Él dijo, no, pues ya 7 sería suficiente. La parte limitada de nosotros. Pero el Señor le dice, no. 70 veces 7, lo que quiere decir, ni te pongas a contar. Perdónalo siempre. Eso es importante. De ahí que venga la pregunta, ¿por qué debería yo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Primero, porque es un mandato divino, ¿no? Y segundo, porque es un reflejo de la gracia de Dios hacia mí. Porque el Señor me dice en el Padre Nuestro que diga, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces estamos siendo un poco hipócritas aquí. Porque si yo no puedo perdonar a mi hermano, pero pretendo que el Señor me perdone a mí, eso no va. Debo perdonar porque es un mandato divino y debo perdonar porque es un reflejo de la gracia de Dios hacia mí. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto entonces? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Primero ¿por qué tenemos miedo de perdonar a alguien? Bueno, hay miedo de que nos lo hagan otra vez, ¿no? Prefiero no hablar con esa mujer, con ese hombre, porque quiero evitarme problemas. Y segundo, a veces la gente no perdona porque no quiere mostrar esa debilidad. Me van a coger de bobo aquí. Pero siempre recuerden que por nosotros, a través del perdón que el Señor nos da a nosotros, podemos mostrarle el perdón de Dios a otros. Eso dentro de la familia de Dios. Y los que no son creyentes, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos los mismos principios? ¿La misma cosa? ¿Perdonamos o no? Si perdonamos porque incluso en el mismo Padre Nuestro, el Señor dice, si no perdonáis a los hombres, debemos perdonar a los demás. De pronto ustedes y yo de pronto llegamos a decir, bueno Señor, pero ¿cuánto también como Pedro, cuánto tengo que perdonar a este tipo? Yo creo que después de que alguien se equivoca varias veces con nosotros, tenemos que tomar ciertas medidas, no sé, hay que cambiar algo. La primera vez fue culpa tuya, la segunda ya es culpa mía. Que dejé. Entonces, en los no creyentes, perdonémoslos y guiémoslos a través de nuestro perdón a descubrir el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Porque lo hacemos como una enseñanza también para ellos, para que aprendan a perdonar igual que nosotros. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora sí podemos pasar a Gálatas. Pasen a Gálatas, por favor, capítulo número 2. En la enseñanza que el Señor nos da aquí en Mateo es algo que se supone que pasare, pero no debe pasar. Y si pasare, ya entendemos nosotros. Antes de pasar a Gálatas, ¿usted alguna vez ha utilizado alguno de estos procesos que el Señor ha enseñado? ¿A usted ido al hermano o a la hermana y a decirle, claro, lo único que no recomiendo es que usted como hombre y como mujer en privado arregle? No, ahí sí no. Si es un caballero, sí, llévelo aparte, pero nada, usted no puede llevarlo aparte y en privado no. Le recomiendo que pase al segundo paso. Lleve a unos testigos, unas damas que también vayan con usted. No es recomendable que usted como hombre en privado tenga que hacer un reclamo a una mujer no. No es bien visto. Así que llamen a unas hermanas que sean maduras y que puedan ayudarle en este proceso, entre paréntesis. En Gálatas ya no vemos algo que se supone, sino que es algo que ocurrió. Y es curioso que Pablo mencione esto en esta carta a los hermanos de Galacia.
porque es donde Gálatas viene, no es la iglesia, pero es una región, un área de Galacia. ¿Por qué Pablo mencionaría este encuentro que tuvo con Pedro? Porque recuerden que la carta que va a los hermanos de Galacia es unos hermanos que primero eran inconversos, luego creyeron en el Evangelio y ahora querían volver otra vez a lo mismo. Y ese es el problema que le pasó a don Pedro. Por eso Pablo entonces lo trae como enseñanza. Ahí viene la corrección, ¿no? Dice el verso entonces número 11. Ahora recordemos quién es Pedro en cuanto a conocer al Señor. ¿Quién llevaba más tiempo? ¿Pedro o Pablo? ¿De quién se espera más madurez espiritual? De Pedro. Miren el versículo número 9 de Gálatas 2, solo como referencia. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro y Juan, que eran considerados ¿qué? Como columnas. Así que hay un título bastante pesado. Se le considera como alguien que tiene no solamente un conocimiento, sino una madurez espiritual aceptable, apropiada, definida. Ahí ya salto entonces al 11. Y Pablo entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, eso lo pueden ver en Hechos 11, 1 al 3, donde viene la predicación a los gentiles, o sea, no judíos, empiezan a creer en el Señor Jesucristo. Pedro es el más contento de todos de ver cómo a través de Cornelio y su familia los gentiles llegaron al conocimiento del Señor. Está muy contento compartiendo con ellos, está comiendo con los gentiles, pasando un buen tiempo de comunión, y de pronto llegaron los judíos y Pedro se escondió. Ay, ay, ay. Leamos el verso. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, estaba hablando Pablo, porque era de condenar. Cuando dice que le resistí cara a cara, quiere decir que estaba muy equivocado. Tuve que enfrentarlo y reclamarle por lo que estaba haciendo. Eso es lo que quiere decir le resistí. Ahora, ¿se lo dijo a otros o lo está haciendo con la persona afectada directamente? Le resistí cara a cara. Ahora, este pasaje de Gálatas, hermanos, quiero que ustedes entiendan que la expectativa aquí es que haya una madurez de alguien que se supone que sabe de las cosas de Dios, pero que en este momento está siendo parcial. Cuando estaba con los gentiles era uno, cuando estaba con los judíos era otro. Lo mismo que a veces pasa con algunos creyentes, que en el trabajo son unos y en la iglesia son otros, ¿no? El domingo es el hermano fulano de tal, de lunes a sábado es el tal. Mi papá decía, cuando vivía, decía, estos muchachos son claridad de la calle y oscuridad de la casa. Así como se portaban allá afuera, se pudieran portar aquí, sería fantástico. Y así mismo, miremos qué fue lo que pasó aquí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Quiere decir que estaba muy equivocado en lo que estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con ¿quiénes? Con los gentiles. Pero después que vinieron y lo vieron, se retraía y se apartaba de ellos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Es jugar esa doble cara, ¿no? Ah, ya se fue, ya podemos seguir haciendo lo mismo. Es tener esa dualidad de ser con unos uno y con otros otro. ¿Conoce gente así o no? ¿Es usted así? Silencio profundo. Hermanos, nosotros ya estamos llamados a ser luz. Somos creyentes. Bueno, algunos de pronto en el trabajo no saben que son cristianos, porque nunca lo han demostrado ni nunca lo han dicho. Y por el otro lado, la gente que nos ha conocido con nuestro pasado, creen que somos todavía los mismos, pero no se dan cuenta que somos diferentes ahora. Y depende de nosotros mismos decirles, no, yo ya no soy eso. En uno de mis viajes a Colombia me vi con uno de mis amigos de secundaria, porque trabajaba en la aduana. Y coincidimos, nos saludamos, me invitó a su casa, llevé a mi esposa, fuimos a su casa a visitarlos. Sacó el licor, lo puso en la mesa. Y me dijo, Rubén. Y yo, no. ¿Cómo así? ¿Dónde está el Rubén que conocí? Y dice, ese ya no está aquí. Ya no. Y tuve la oportunidad de poder compartir el evangelio con él. Pero pues acá cae la posibilidad de que usted va a otro y dice, claro, qué bueno verte. Y esa era más o menos lo que le pasaba a Pedro. Con unos era uno y con otros era otro. Y era el primero que estaba feliz de que los gentiles pudieran llegar al conocimiento. Los judíos ahí en el capítulo número 11 de hecho le decían, ajá, te vimos entrar en casa de un gentil. Y Pedro dice, no, eso no tiene nada que ver, ahí sí cogió. Pero aquí no, aquí dijo, uy, vinieron los judíos. Me voy a esconder. Se retraía y se apartaba. Ahora, miren el problema que eso ocurre cuando somos de ese tipo de personas. El versículo número 13 dice que en esa simulación, en ese simulacro que él utilizaba, ¿qué pasó? Participaban también los otros judíos. Y de tal manera que aun quien, Bernabé, fue también arrastrado por la ¿qué? Hipocresía de ellos. Miren lo que puede llegar a llevar un mal testimonio, ¿no? Hay gente que no se califica como creyente porque su vida no lo demuestra, por eso no lo sabe la gente. Y prefieren ¿qué? Callar. Pero en ese simulacro de nosotros de pronto tener hermanos en la iglesia que llevan menos tiempo en el conocimiento del evangelio y tenemos una buena amistad que sobrepasa aquí en la iglesia, compartimos mucho más con ellos, llegamos entonces a afectar su caminar cristiano por nuestro comportamiento. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor en el Mateo 18? Cuidado con hacerme tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces Pedro en este momento estaba menospreciando, ¿no? Llegaron los gentiles, hola muchachos, llegaron los judíos, adiós gentiles, hola muchachos. Y jugaba ese partido. Y lo que hizo fue arrastrar con su testimonio a otros a ese mismo error. En el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿cómo? ¿Qué hizo? Delante de todos, para que todos aprendan el ejemplo que tiene que seguir. Personalmente pienso que cuando Pedro oyó esta reprensión de Pablo tuvo que haberse sentido muy mal porque, caramba, yo llevo más tiempo, ¿no? Se supone que yo debería ser el que tendría que dar el ejemplo. Y la persona que lleva menos tiempo que yo es el que me tiene que corregir a mí.
Les tomé esta porción bíblica para que ustedes se den cuenta que como hijos de Dios nosotros tenemos más grandes expectativas que la gente del mundo. Que nuestro caminar cristiano tiene que ser muy diferente de que lo que la gente que no conoce a Cristo como su Salvador lleva a sus vidas. Lo mismo que las expectativas para nuestros hijos son iguales. Yo le puedo decir a mi hijo, hijo, yo te he enseñado mejor que eso. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso si yo te he dado el ejemplo? Por eso nosotros les exigimos a nuestros hijos un poco más de responsabilidad. Porque ellos lo saben mejor que nadie. Mi papá me decía que lo haga un extraño, lo entiendo, pero tú, ¿o nunca oyeron eso? Porque la expectativa es mucho más grande. Y claro, de los padres también, papá. No solamente con los hijos, sino que viceversa, y cualquier miembro de la familia. Vamos a decir que mi hermano se llama Pedro, por decir algo. Pedro, papá nos enseñó mejor que eso. ¿Cómo es posible? Entonces lo que les quiero dejar esta mañana es que hay que darle perdón a la gente, sí. Arreglemos las situaciones, mantengamos la unidad, la comunión. Empleemos los pasos que el Señor Jesucristo nos da en el capítulo 18 de Mateo. Y por el otro lado, corrijamos a la persona que tiene que ser corregida. Y usted sea lo bastantemente, y yo, lo bastantemente maduro para recibir una corrección, porque sabemos que el Espíritu Santo me va a decir, sí, estás equivocado. Y acéptelo. Pero recuerden que las expectativas entre nosotros son grandes. Hay gente que conoce más de la palabra que usted, ¿cierto? Y las expectativas son mayores, porque se supone que la tiene que aplicar apropiadamente. Así que si me ven equivocado, díganme. Me pueden decir así, sí. Rubén, yo esperaba más de ti. Pero si yo se las digo a usted, usted también diga, sí, tiene razón. Perdóname. ¿Ven lo importante del perdón? ¿Ven lo importante de por qué a veces nos cuesta tanto? Pero aquí lo importante para nosotros es que podamos aprender a seguir los pasos que el Señor nos da como iglesia. ¿Tenemos diferencias? Claro que las vamos a tener porque no pensamos lo mismo. Aunque el deseo del Señor es que sintamos una misma cosa. Pero por cuestiones de nuestra carnalidad a veces eso no es posible. Pero cuando hablamos de principios bíblicos y morales donde hemos ofendido a algún hermano, seamos lo bastante maduros para reconocerlo, pero también para buscar esa corrección entre nosotros. Amén. Y como dice el hermano Terrero, he dicho, no tengo nada más. Así que el Señor nos ayude a poder mantener esa comunión que Él tiene, porque recuerden que la oración que el Señor hizo por sus discípulos dijo que puedan ser uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y ese ojalá que ese sea el deseo de todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Pues eso